Yo quiero hoy compartirte y le he llamado a esta palabra el poder de la gracia. Ustedes saben que este mes estamos hablando sobre la gracia y hoy quiero yo compartirte una historia que está en la Biblia, porque el Señor Jesús estaba llevando a sus discípulos, iban caminando y vieron a un hombre ciego desde nacimiento. Desde su nacimiento este hombre no podía ver. Y se le hicieron una pregunta a Jesús. Vamos a la Biblia, vamos a Juan 9 del 1 al 3. Y la Biblia dice así: mientras caminaba, Jesús vio a un hombre que era ciego de nacimiento y le preguntaron sus discípulos diciendo: Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Respondió Jesús: no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Y esto me emocionó, me dio mucha confianza, y esto es lo que el Espíritu Santo me dijo que te dijera hoy. Yo sé que ahí en casa, algunos, como el pastor lo acaba de mencionar, están pasando por dolores, y el Señor ponía muy fuerte en mi corazón que tú estás viviendo cárcel de miedo. Mucha gente no quiere ver a su familia porque tiene miedo, tiene temor, y está en la cárcel, y en una cárcel física y también espiritual, porque no se atreven a ir más allá. ¿Por qué? Por miedo. Y te preguntas, ¿por qué está pasando esto? Y mucha gente se ha cuestionado, ¿por qué Dios permitió esto? Dios está castigando a la humanidad. ¿Por qué Dios me mandó esto? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Nos hemos hecho este tipo de preguntas. Y Jesús nos da la respuesta. Es para que el poder de Dios se manifieste. Y tú y yo tenemos esa esperanza porque creemos en Él. Eso es gracia. El viernes Raúl compartía arrepentimiento. Me encantó el tema del arrepentimiento y él decía algo muy importante. Cuando un hombre acepta a Jesucristo, su estado físico, su estado espiritual cambia en ese momento en que él decide, repite conmigo, decide aceptar a Jesucristo. Cuando toma una decisión de verdad, de corazón, y le dice: sí, Señor, reconozco mi condición de muerte, porque estaba yo muerto en mis delitos y pecados, dice la Biblia, pero ahora me has dado vida, y vida en abundancia. Cambia mi situación y cambió mi condición. Eso es gracia. Así que tú te preguntas, ¿por qué está pasando esto? ¿Por qué estas situaciones tan difíciles? Y encontramos defectos en las personas, y cuando sabemos, yo sé que algunos se cuestionaron, ¿por qué la pastora el 10 de mayo se enfermó de COVID? ¿Algún pecado tendría? Abrió puertas. ¿Por qué se enfermó? Y empezamos a decir, ¿por qué se enfermó? Algo habrá hecho. Y empezamos a cuestionar y a juzgar a los demás para poder nosotros como justificar la situación o la condición por la cual está pasando las personas. Encontramos defectos en los demás, y algo que tú tienes que tener bien claro en tu corazón
es que Dios te ama, te acepta y te recibe tal y como tú estás. Él no te pide condiciones. Él te acepta tal y como vienes de sucio. ¿Sí? Y aquí los discípulos estaban acostumbrados a regirse por la ley, por el legalismo, porque era lo que regía al pueblo en ese tiempo. ¿Por qué te regías tú antes de conocer a Jesús? ¿Cuál era tu regla moral que te regía antes de conocer a Jesús, antes de conocer la Biblia? Era nuestra conciencia, ¿no es cierto? Y también las enseñanzas que recibimos en casa. Y eso se llaman leyes morales. Y también algunos espirituales. Igual que los discípulos, y por eso ellos estaban acostumbrados que lo que venía, cuando había una situación difícil era porque algo había pasado atrás. Y la ley, ¿sabes por qué la hizo el Señor? Para mostrarnos la incapacidad para poder cumplirla. Por eso ponían los sacerdotes un cordel en su ropa cuando iban a entrar una vez al año al lugar santísimo, porque quién sabe cómo estaba su corazón, y ese cordón iba a servir por si él estaba impuro, por si él había cometido algún pecado y caía al instante muerto, podían sacarlo. Y así hoy en día muchos cristianos vienen a la iglesia pensando que de esa manera ya cumplieron y quieren seguir viviendo todavía bajo la ley. Ya cumplí, ya levanté las manos, ya canté, ya ofrendé, ya di mis diezmos y ya cumplí la ley. Pero el corazón está lejos de Dios. También la ley fue hecha con el propósito de querer guardarla, pero no para ser salvos, sino para hacer obras. Y algunos quieren sentirse justificados por las obras. Pero sabemos que Pablo lo dice claramente, no es por obras para que nadie se exalte, nadie se gloríe, sino es por fe. Y eso es gracia. Amén. Así que tú y yo tenemos que aprender a vivir en la gracia, pero no en esa gracia que me da la inmunidad, como las vacunas, para hacer lo que yo quiera, pensando, de todos modos, yo ya soy salvo y puedo darle rienda suelta a la vida. No, es una mentira satánica. La gracia de Dios nos debe de llevar a tratar de complacer a nuestro Dios poderoso. Debe de ser la motivación para agradarle a Él. ¿Qué hacen los hijos cuando reciben algo de su Padre terrenal? Tratan de ser agradecidos, se ponen felices. Esa debe de ser la reacción de nosotros como hijos de Dios para agradar a nuestro Padre celestial. Amén. Número 1, y yo quiero llevarte a este punto muy importante. Somos salvos por gracia. Repite conmigo, soy salvo por gracia. Y gracia es un favor inmerecido, un favor gratuito, ¿sí? Que no hice nada para merecerlo. Y cuando hablamos de esa gracia de Dios, nos referimos a todas las bendiciones que Él nos da, inclusive el que tú hayas amanecido hoy. Y dentro de esa gracia tú tienes que añadirle el gozo de vivir, el gozo de respirar. Ahora apreciamos y valoramos el aire. Antes lo dábamos por hecho, dábamos por hecho todo. Pero Dios nos hizo
hacer un alto en nuestra vida y reflexionar. Me encanta esa palabra de reflexionar. Y nos hemos hecho más sensibles y voy a decir algo. Vamos a tener dos reacciones ante las circunstancias que estamos viviendo. O te haces más sensible, más apasionado por la palabra de Dios, por su presencia, o te alejas totalmente de Él, enojado, echándole la culpa por las circunstancias y por todas las cosas que te pasan. Porque siempre buscamos culpables. Aquí lo vemos en Juan. Siempre buscamos culpables. Me alejo de la iglesia porque no me hacen caso. Me voy de la iglesia porque ahí no hay amor. Me voy de la iglesia porque los pastores no están al pendiente de mí. Sin saber que no te estás alejando de la iglesia, te estás alejando de Dios. Romanos 5:8. Me voy a ir un poco más rápido, el tiempo es el enemigo. Romanos 5:8. Este es un texto que te lo tienes que aprender de memoria. Todos juntos. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Otra vez, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿Quién dice un amén? Esa es la gran manifestación del amor de Dios. Y no es porque haya hecho un plan B al mandar a Jesucristo al mundo. Jesús sabía lo que había en el corazón nuestro. Así que tú y yo tenemos esa gran bendición de conocer, reconocer y aceptar a Jesucristo como el único y suficiente Salvador de nuestras vidas. Amén. En Efesios 2, 4 al 9, Efesios 2. Efesios 2. Me encanta porque este lo mencioné hace 8 días. Y tú lee por favor todo el capítulo 2 porque de verdad nos dice nuestra condición anterior y ahora nuestra condición actual, los que ahora estamos en Jesucristo. En el versículo 4 dice así: pero Dios, que rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros como muertos, estando muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Y ahí nos dice: por gracia sois salvos. Y juntamente con Él no solamente nos dio salvación, sino que Él nos promete resucitar. Así que tú como cristiano, como hijo de Dios, tendremos solamente una muerte. La muerte física. Y tendremos 2 nacimientos. El físico y el eterno con el Señor. Porque lo dice Efesios. Lo dice la Biblia. Amén. Esto es gracia. Amén, iglesia. Y si vas a aplaudir, hazlo bien, no lo hagas con tibieza. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo tiempo presente, nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Tú y yo ya estamos disfrutando de ese lugar. Esa es mi esperanza. ¿Por qué temer? ¿Qué te arraiga a tenerle miedo a la muerte si Jesucristo venció a la muerte? Amén. ¿Para qué? Para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia somos salvos por medio de tu fe. Y esto no es un
que puedas hacer, un sacrificio que hayas hecho, sino es un regalo de Dios. Amén, iglesia. Te lo parafraseé. No por obras para que nadie se gloríe. Amén. Así que no hay nada que podamos hacer para ganar nuestra salvación. Dios ya lo hizo todo al enviar a Jesucristo. Lo que tú y yo estamos hoy repasando es el fundamento de tu fe, pero sobre todo de la gracia de Dios sobre nosotros. Número 2, la gracia de Dios nos trae reconciliación y nos acerca a Dios, nos reconcilia con el Padre. Y en Hebreos 4:16, la Biblia nos habla, me encanta este pasaje, porque dice, acerquémonos pues. Y dice, ¿en qué actitud? ¿En qué actitud? Con confianza. Acércate con confianza a la presencia de nuestro Padre, al trono de la gracia, para hallar ¿qué? Y hallar un regalo, un favor para el oportuno socorro. Y esa debe de ser nuestra actitud diaria. Acercarnos a la presencia de Dios en oración, encerrarme en mi cuarto, buscar su presencia para encontrar ¿qué? Su misericordia, su gracia, su favor, y salir de ese lugar fortalecidos, confiados, porque el Señor ha hablado a mi vida, ha hablado a mi corazón de que no tema, que nuevas son sus promesas cada mañana, que Él es mi escudo, que Él es mi sostén, y saldré con esa vitamina, con esa fuerza, con ese gozo que la gente ha perdido, para seguir adelante. Amén, iglesia. Así que lo que mucha gente se toma de la gracia de esa manera equivocada. Ya acepté a Cristo, ya hice la oración de fe, y muchos hasta dicen, ay pastora, se murió y ya hizo la oración de fe, así rapidito. Y sí creo que algunos lo hayan hecho, y lo hayan hecho con mucha fe y mucha confianza, pero que no deba de sernos esa esperanza. Amado, tú estás rodeado de tu familia, estás rodeado de tus hijos, los tienes las 24 horas. ¿Estás seguro de que tus hijos ya aceptaron a Jesucristo en su corazón? ¿Estás seguro? ¿Has abierto tu boca para llevarlos a esa salvación, a esa esperanza que tú ya estás gozando desde ahora? Porque eso habla de que no tienes frutos. Y de eso nos decía Raúl. El arrepentimiento nos debe de llevar, nos debe de motivar a hacer frutos. El resultado de mi gratitud. O te has quedado callada para que no te hagan bullying, o te has quedado callado para que no se burlen de ti, que eres fanático. Amados, por muchas veces callarnos, estás condenando a una persona a una muerte eterna por no haber abierto la boca a tiempo. ¿Sabes lo que hubo en el Edén? El propósito de Dios es tener una relación cercana con nosotros. Pero por el pecado, escucha bien, por el pecado hubo ese rompimiento, ese distanciamiento, ese alejamiento entre Dios y el hombre. Jesucristo nos vino a reconciliar, nos vino a acercar al Padre,
a través de su sacrificio en la cruz, a través de su sangre derramada en esa cruz. ¿Estás conmigo? Él reconcilió, Él nos hizo cercanos, como un niño cuando se acerca a su padre. Esa es la manera en que el Señor quiere que nos acerquemos a Él. Número 3, la gracia de Dios nos transforma. En Tito 2, 11 y 12. Y esta palabra nos debe de motivar. En Tito 2, 11 y 12. La Biblia dice así: porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñando que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. La Biblia dice que tú y yo tenemos que enseñar a la gente que tienen que poner sus deseos mundanos debajo de sus pies. Tenemos que vivir. Me encanta porque Pablo le dice a Timoteo: tienes que ser como un atleta, tienes que poner disciplina a tu cuerpo, a tu carne, no satisfacerla. ¿Saben cuál es la debilidad de nosotros como familia? Y eso puedo decirlo, que viene de generaciones. El pan. Nos encanta el pan. Es una debilidad que viene desde mis bisabuelos, yo creo, porque a mi abuelo todavía los vi. Y sabemos que el pan en estos tiempos nos engorda, se viene acá y se viene acá. Y sabemos que yo sobre todo tengo que disciplinarme en no comer pan como quisiera. Si me pones una rebanada de pastel y me pones una concha, yo prefiero la concha. Y somos así, y más chopeada. Y así son mis hijos, todos somos así. Pero es una disciplina donde yo tengo que trabajar y decir: y sí como, pero ya no como antes. Le mido, ya lo probé, ya. Tranquila, serena. Y de esas cosas que yo sé que me afectan y que satisfacen mi carne en ese momento, pero sé que no está bien. Amados, eso es disciplina. Eso es recomponer nuestra vida para agradar a Dios. Amén. Porque no solamente el Señor nos ha traído salvación, sino también el perdón de nuestros pecados y transformar nuestras vidas. Amén. Nos ayuda a obedecer. El Espíritu Santo dice que nos ayuda en nuestra debilidad. Y muchas veces tú dices: no puedo. Pídele ayuda al Espíritu Santo. ¿Sabes? También Raúl decía: el Espíritu Santo nos sella, y decía como a los animales que los sellan. Yo sí lo vi en el rancho de mis abuelos, cómo marcaban a los animales. Y eso te da identidad. Te da identidad y te da propósito. Esa marca te da identidad. ¿Quién eres? ¿Quién eres? ¿Quién eres? Fuerte. Soy hijo de Dios, tengo el sello. ¿Cuál es mi propósito? ¿Cuál es tu propósito? Vivir para Él, confiar en Él y predicar de Él. Traer más al reino de los cielos. Ese es mi propósito: amarle, obedecerle, conocerle. ¿No es el propósito de un hijo querer conocer a su padre? Amén. Así que no tomes la dispensación de la gracia como motivo para pecar, para hacer lo que tú quieres.
Algunos dicen hay que hacer lo que queramos. Una vez un muchacho me dijo, yo en el último momento, ya que me vaya a morir, le pido perdón a Dios por mis pecados y ya. Le dije, ¿quién te dijo que vas a tener esa oportunidad? ¿Quién te dijo? 4. La gracia de Dios es abundante para todos nosotros. Amén. Romanos 5:15. La Biblia dice así, pero si lo tienes en NTV, pero hay una gran diferencia entre el pecado de Adán y el regalo del favor inmerecido de Dios. Pues el pecado de un solo hombre, Adán, trajo muerte a muchos. ¿Quiénes estábamos como Adán? ¿Quiénes? Ay, no, ya veo muchos justos aquí. ¿Y eso qué trajo? Trajo muerte a muchos. Pero aún más grande es la gracia maravillosa de Dios y el regalo de su perdón para, ahora sí, aquí estoy, para muchos por medio de otro hombre. ¿Quién? 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 Amados, ese es mi gozo, esa es mi esperanza y es la gracia. Amén. Este es el gran regalo de Dios que tú y yo recibimos sin merecerlo, sin haber hecho nada. Tú y yo tenemos que vivir agradecidos todos los días por su gran amor. ¿Qué hiciste tú para merecerlo? Nada. ¿Qué haces tú a cambio de esta salvación tan grande? No, nosotros no pudimos hacer nada. Y termino con 1 Corintios 15, 9 y 10. 5. Somos justificados por Jesucristo. Romanos 3, 23 y 24. Me encanta este pasaje. También es uno de los que en la escuela, en el instituto, tienen que aprenderse de memoria, porque son básicos. Son el ABC para un cristiano. Por cuanto todos pecaron, estamos destituidos de la gloria de Dios. O sea, no teníamos ni siquiera así la esperanza de acercarnos a Él. Pero siendo ¿qué? Justos, justificados con $1,000,000 de pesos, no, gratuitamente, por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Amén, iglesia. Somos justos. ¿Y qué significa justificados? Somos declarados limpios, justos. La sangre de Jesucristo nos ha lavado, nos ha limpiado. Amén. ¿Qué es la palabra de redención? Redención es el pago de un rescate, la liberación del mal, de la condenación del pecado por medio de Cristo. El precio que se pagó por la compra de esa liberación fue su sangre derramada en la cruz. Eso es redención. Él me redimió, Él ya pagó mi cuenta. Qué padre cuando alguien dice, no te preocupes, tu cuenta ya está pagada. ¡Wow! Gracias. A ver cuándo me vuelves a invitar. Jesucristo ya lo hizo. Y tenemos que vivir con ese gozo. Tenemos que saltar de alegría, pero también de gratitud. 1 Corintios 15, 9 y 10. Me encanta porque hace como 3 domingos yo prediqué sobre este pasaje de Pablo,
de que él en el año 61, si no me equivoco, cuando él apenas no tenía mucho de haberse convertido, él hablaba, yo, Pablo, y se echaba muchas flores. Pero cuando él escribió esto a la iglesia de Corinto, el corazón de él, y cada vez que él conocía más y más a Jesucristo, él se sentía más indigno, él se sentía más humilde. Y cada vez que él intimaba más con el Espíritu Santo, él reconocía de dónde lo había sacado el Señor y el amor tan grande que Dios había tenido para con él en haberlo escogido. Y ve lo que él escribe al final: porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol. Y él reconoce lo que había hecho en el pasado, pero no para atormentarse, sino para honrar y darle gloria al Señor de donde lo sacó, porque perseguía a la iglesia de Dios. Pero ¿qué sucedió? Por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. ¿A cambio qué ha hecho? Repite conmigo: antes, fuerte, más que todos ellos, pero no yo. Ponte de pie. Cierra tus ojos. Espíritu Santo de Dios, no permitas que nadie se vaya de este lugar sin que tú hayas hablado a su espíritu y que su espíritu se haya conectado contigo. No permitas, Señor, que ninguno de tu pueblo hoy se vaya sin haber entendido lo que había en tu corazón, Padre amado. Hoy te pido por aquellos que nos ven en la transmisión, por aquellos que hoy están escuchando por primera vez lo que es la gracia. Te invito a que ahí donde tú estés, inclines tu cabeza y le pidas perdón al Señor y le digas: perdóname, porque no había dimensionado el sacrificio de tu Hijo Jesucristo. No había yo valorado lo que es la gracia. Perdóname por querer vivir como yo quería vivir. Perdóname por no valorar esa cruz. Perdóname por manejarme todavía por mis emociones, por mi carne, por mis pasiones, por mis deseos, y no poner primeramente mi fe, mi gratitud, mi amor por ti. Perdóname, Señor, y dile fuerte: perdóname. Perdóname por ser egoísta y no predicar de tu gran amor. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió en nuestro lugar. Gracias por ese regalo tan grande. Gracias por esa misericordia. Gracias por ese amor. Amigo que me escuchas, ese fue el plan por el cual Jesucristo vino a la tierra. No para hacer una religión, sino para buscarte a ti. Él nos buscó porque te ama. Dile: gracias, Señor. Me voy con el gozo, me voy con esa esperanza, me voy con esta fe,
Me voy con esta fuerza en mi corazón. Levanta tus manos y ahora dile: gracias, Señor. Gracias por una salvación tan grande. Agradécele al Señor con tus palabras. Hazlo, iglesia, hazlo. Familia, detente en donde tú estás. Agradécele al Señor. Y si tú estás pasando por ansiedad, por miedo, dile: hoy te echo fuera, porque mi esperanza está puesta en mi Señor. Mi gozo está completo en el Señor. Gracias, Señor. Gracias, Padre, por lo que has hecho y por lo que harás por mí. En el nombre de Jesús. Y el pueblo de Dios dice: amén, amén y amén.